Bien, estamos en la pregunta número 48 de la sección de matemáticas de la guía de la UNAM dirigida hacia el área 4 del 2021. Pregunta número 48 de matemáticas. ¿Cuál es el dominio de la siguiente función polinomial? Bien, vamos a ver cuál es el dominio de la función polinomial que nos dan aquí. Vamos a poner un lienzo de color blanco. En términos generales, todas las funciones polinómicas o polinomiales, todas tienen un dominio que va desde menos infinito hasta infinito. Aquí no tienes que pensar nada, solo tienes que recordar que si es polinómica, o sea que polinómicas son las que tienen varios términos con x, no tienen ninguna función trigonométrica como seno, coseno, tangente, ni tampoco funciones exponenciales como esta de aquí. Entonces no te preocupes, definitivamente su dominio va desde menos infinito hasta infinito y tiene que ser con paréntesis, así, paréntesis, menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la C. Es simplemente de memoria. Función polinómica, automáticamente su dominio siempre va a ser desde menos infinito hasta infinito. No es lo mismo si te preguntan por el rango. Ojo, no es lo mismo el dominio que el rango. Si te preguntaran por el rango, entonces sí tendrías que preocuparte, porque ahí tendrías que fijarte en el exponente más grande. Por ejemplo, imagínate que la pregunta fuera, ¿cuál es el rango de la función? Te tienes que fijar en el exponente más grande. Aquí sería el exponente 3. Si el número es un número impar, como en este caso que el 3 es un número impar, una función de grado impar, entonces quiere decir que su rango, si fuera el rango lo que nos preguntan, también va desde menos infinito hasta infinito y la respuesta sería la C. Si fuera un 5, un 3, un 7 como exponente más grande. Sin embargo, si el exponente más grande es par, entonces ahí preocúpate mucho. Seguramente no te van a poner una pregunta como esa porque saben que no hay tiempo. Cuesta mucho trabajo cuando el exponente es par y te están preguntando por el rango de la función. Eso lo vamos a ver con más detalle en el curso. Pero en el rango cuesta mucho trabajo cuando el exponente es par. Si es impar, es menos infinito hasta infinito. Y el dominio siempre va a ser desde menos infinito hasta infinito. Así que para esto sí no hay ningún problema. El dominio está muy sencillo. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 49. Pregunta 49. La gráfica de la función x cuadrada menos 1 igual a y corresponde a una. Mucha atención. Esta función es una función de segundo grado, ¿de acuerdo? Segundo grado. Y además tiene dos variables. La y no está al cuadrado. Eso es muy importante. Te tienes que fijar en todo esto. Que la y no está al cuadrado. Que la y está despejada. O sea que se puede poner también como y igual a x cuadrada menos 1. Así. Cuando tú ves esta situación, función de segundo grado, seguramente es una parábola, ¿de acuerdo? Y seguramente es una parábola en el que el cuadrado está en la X, o sea, vertical, parábola vertical. Vamos a comprobarlo con la aplicación de GeoGebra. Ok, entonces aquí la respuesta sería la C, parábola, pero vamos a ver cómo es la gráfica. Mira, la ecuación es x cuadrada menos 1 igual a y. La voy a copiar tal cual. X cuadrada menos 1 igual a y. X cuadrada menos 1, es que aquí el teclado no escribió bien. Es x cuadrada, pero creo que el teclado está en inglés, entonces cambió. Una disculpa. Sí, no voy a poder introducir este dato. Es que necesito el símbolo de potencia, pero no. No sé por qué Windows de repente me cambia el teclado de español a inglés. Bueno, ni modo. Después vamos a corregir el problema del teclado para poder graficarla. Pero ahorita quería graficarla para que vieras cómo es. Bueno, te explico cómo es. Mira, es y igual a x cuadrada menos 1. Como el cuadrado está en la x, es una parábola vertical. O sea que puede ser como esta o como esta. ¿De acuerdo? Y cuando la x es positiva, entonces es de esta forma, o sea que es vertical positiva, abre hacia arriba. Esa sería la forma de la gráfica. Y se determina el resultado de g de x menos f de x y nos dan las funciones f de x menos g de x. Tiene mucho que ver con lo que te acabo de explicar hace un momento sobre la resta de polinomios. Es una resta de polinomios, tienes que restarlos. ¿Cuál va primero? La g. ¿Qué dijimos hace rato?
El polinomio que te dan primero antes del signo de resta, ese lo copias tal cual. O sea, entonces vas a poner 7x más 5y menos 11. Y el otro polinomio lo vas a cambiar de signos. Acuérdate, lo explicamos hace rato. 7x cambia, perdón, el f que va después, mira, fx, va después del signo de resta. Este es el que le vamos a cambiar los signos. Entonces, el 2x cambia a menos 2x. El 3y cambia a más 3y. Y el 5 cambia a menos 5. ¿Viste? Aquí está una respuesta que nos funcionó en lo que vimos hace rato. 7x menos 2x, ¿cuánto da? 5x. 5y más 3y, 8y. 11 y 5 se suman, nos daría 16 con el signo del número más grande. Y tenemos como resultado 5x más 8y menos 16. Y listo, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Esa fue la pregunta número 50. Vamos a la pregunta número 51. La pregunta número 51, voy a hacer esto un poco más pequeño. No, así está bien, sí se alcanza a ver. Dice, un edificio hace una sombra, esto es trigonometría, vamos a revisarlo. Mira, ponemos aquí un lienzo blanco, observa. Dice, un edificio hace una sombra de 4 metros con un ángulo de inclinación sobre un piso de 30 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? O sea, prácticamente nos están preguntando el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Cateto opuesto, ¿qué tengo que hacer en este caso? Siempre que te mencionan el ángulo, siempre que está el ángulo mencionado, olvídate del teorema de Pitágoras. Aquí no es el teorema de Pitágoras, aquí tienes que usar una función trigonométrica. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. Las más sencillas son las tres primeras. Seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Apréndetelas de memoria. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Así. ¿De acuerdo? Mucha atención. Dice, un edificio hace una sombra de 4 metros con un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Y cuál es la altura del edificio? O sea, nos preguntan por el cateto opuesto. ¿Cuál es la función trigonométrica que involucra el cateto adyacente? Por cierto, en el triángulo, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, o sea, la altura del edificio, y la hipotenusa sería la inclinación, esto que está aquí. La hipotenusa de plano no está, ¿sí? O sea, la hipotenusa no sabemos ni cuánto mide esta línea de aquí, ni siquiera se menciona. Así que la hipotenusa no se va a ocupar. Necesitamos una función trigonométrica en la que involucre el cateto opuesto, que desconocemos, es la incógnita, y el cateto adyacente, que sí conocemos. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas que están ahí contiene el cateto opuesto y el cateto adyacente y no menciona la hipotenusa para nada? Y la respuesta es tangente, ¿de acuerdo? Aquí te sirve la tangente, en este caso, en este problema, la función que más nos sirve sería tangente. Vamos a tapar esto tantito y vamos a poner aquí nuevamente la función tangente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto sobre, sobre cateto adyacente, ¿de acuerdo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál tengo que despejar? El cateto opuesto. Cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando, y quedaría que tangente multiplicado por cateto opuesto, perdón, por cateto adyacente, igual a cateto opuesto. Y ya despejé la incógnita, el cateto opuesto. ¿Qué tengo que multiplicar? Pues tangente de qué? Del ángulo de 30 grados. O sea, tengo que multiplicar tangente de 30 por el cateto adyacente. Tangente de 30 por 4. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La pregunta de los 10,000 millones de dólares. ¿Cómo rayos voy a saber la tangente de 30 si estoy en el examen y no tengo calculadora? Y no me dejan sacar calculadora, ni tabla, ni formularios, ni nada. Ah, entonces te tienes que saber de memoria la tangente de 30 grados. Así que si no te lo has aprendido, es el momento de que te la aprendas. Te voy a decir cuáles son los valores de tangente de los ángulos del cuadrante 1. Mira, te explico rápido. ¿Por qué digo que el cuadrante 1? El plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Vamos a mencionarlos. Con números romanos. Este es el 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3,
y el cuadrante 4. Tú te deberías de saber de memoria los valores de seno, coseno y tangente de los ángulos más importantes de todos estos cuadrantes, pero si no, por lo menos del cuadrante 1, ¿de acuerdo? Es decir, de los ángulos que van desde 0 hasta 90. ¿Cuáles son los ángulos importantes del cuadrante 1? Vamos a ver. Los ángulos que nos interesan en el cuadrante 1 son los ángulos de 0, 0 grados, obviamente de 90 grados, la diagonal de 45, que es la mitad, el ángulo de 30 y el ángulo de 60. Te tienes que saber de memoria la tangente de todos estos ángulos, desde 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Ok? Lo que voy a apuntar en rojo es el valor de la tangente. Tangente de 0 es 0. Tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Si yo me la sé de memoria, tú también puedes sabértela de memoria, ¿de acuerdo? La raíz de 3 sobre 3 también se puede escribir como 1 sobre raíz de 3. Apréndete las dos versiones, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿eh? Raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3 vale lo mismo. Después lo compruebas con tu calculadora. Pero mira, apréndete las dos. La tangente de 45 es 1. La tangente de 60 es raíz de 3. Y la tangente de 90 es infinito. O conjunto vacío, dependiendo de a quién le preguntes. La mayor parte de los profesores te va a decir que es conjunto vacío. Pero no, la respuesta correcta es infinito. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la tangente? Dijimos que teníamos que multiplicar la tangente de 30 por 4. ¿Cuánto vale la tangente de 30? La tangente de 30 vale raíz de 3 sobre 3. Y la tengo que multiplicar por 4. Entonces tendríamos la siguiente situación. Ah, pero ¿sabes qué? Estoy viendo que no viene esa versión. Ah, te tienes que saber las dos versiones. Fíjate muy bien. La otra versión que dijimos es la que puse en azul. 1 sobre raíz de 3. Sí, porque no viene esta versión. Te tienes que saber las dos versiones. Raíz de 3 sobre 3 y 1 sobre raíz de 3. Con la azul, con la versión azul, si yo multiplico 4 por la tangente de 30, o sea, cateto adyacente por tangente de 30 sería 4 multiplicado por 1 sobre raíz de 3. ¿Y qué me da como resultado? Al 4 le pongo un 1 abajo y se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 4 por 1, 4, y 1 por raíz de 3. Y me queda como resultado 4 sobre raíz de 3. Y esa opción sí viene aquí. Este sería el inciso A, 4 sobre raíz de 3. ¿Ok? Ya viste que sí te tienes que saber las dos versiones de la tangente y ya viste que sí te tienes que saber las tangentes de los ángulos del cuadrante 1, por lo menos esas. Después vemos cómo nos aprendemos las de los otros cuadrantes, pero por lo pronto apréndete estas de memoria. De memoria, no lo dejes para otro día. Todo lo que vemos en la clase no lo dejes para otro día. Se te va a juntar el trabajo. Te lo digo por experiencia. Alumnos que dicen, ah, sí le entiendo, ya lo entendí muy bien. Recuerda que esto se olvida muy fácilmente, se te olvida en 10 minutos. Así que repásalo, toma bien tus apuntes. No te conformes con capturar la pantalla, no es suficiente con eso, necesitas tomar apuntes. Muy bien, seguimos. Esta fue la pregunta número 51. Vamos a ver las preguntas número 52. La pregunta número 52 me hace sospechar que tenemos que sabernos de memoria mucho más que solamente la tangente. Ok, dice, un poste proyecta una sombra de 1.5 metros de longitud en el momento en el que un ángulo de elevación del Sol es de 60 grados. ¿Cuál es la altura del poste? A ver, vamos a ver. De repente, si no le entiendes a la pregunta, tómate un tiempo y vuelve a leer. A ver, yo no le entendí a la primera, la voy a leer nuevamente. Dice, un poste, o sea, voy a hacer mi dibujito aquí, un poste. Dice, un poste proyecta una sombra de 1.5 metros. Entonces la sombra es esta línea de color rosa y mide 1.5. Un poste proyecta una sombra de 1.5 metros de longitud en el momento en el que el ángulo de elevación es de 60 grados. Ah, ya le estoy entendiendo. Si no hago mi dibujito, yo no le entiendo. Aquí son 60 grados. Es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la altura del poste? O sea, esta de aquí. Literalmente es idéntico al problema anterior, ¿no? Entonces,
Acuérdate, la fórmula es tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos el cateto opuesto y queda como cateto opuesto es igual a tangente multiplicada por cateto adyacente. O sea, tangente de 60 por 1.5. Pero como tú ya te sabes la tangente de 60, porque ya te la dije hace rato, es raíz de 3 multiplicada por 1.5. Nos queda como 1.5 multiplicado por raíz de 3. Y es correcto, 1.5 por raíz de 3. Está bien, pero vamos a ver las respuestas. No viene. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber que 1.5, que es una fracción decimal, se tiene que expresar en fracción común, en forma de fracción común. Fíjate lo que voy a hacer, la voy a convertir a fracción común. Y esto nos lo habíamos explicado en el curso, pero qué bueno que vemos esto para que lo expliquemos. Mira, esta es una fracción decimal. La vamos a poner como un entero, 5 décimos. Esto se llama fracción mixta. La fracción mixta la pasamos a fracción común. 1 por 10, 10, más el 5 de arriba sería 15. Y nos queda como 15 décimos. ¿De acuerdo? Se simplifica. ¿Cómo se simplifican las fracciones? Con los números primos. Ya lo hemos explicado infinidad de veces. 3 por 5, 2 por 5. Se elimina el 5 de arriba con el 5 de abajo y queda 3 medios. Y como 3 medios multiplicado por la tangente de 60, que sería raíz de 3, quedaría como 3 raíz de 3 sobre 2. Aquí está la respuesta. ¿Ya viste todo lo que tienes que saber? ¿Ya viste cómo sí tengo razón en lo que te estoy explicando? A lo que te digo que le pongas mucha atención. Muy bien. Perfecto. Vamos bien. Seguimos. Pregunta número 53. Determina el dominio de la siguiente función, logaritmo de x. Ok, aquí vamos a utilizar GeoGebra sí o sí. Mira, este programa, GeoGebra, lo puedes bajar en tu computadora. No lo bajes en el celular porque no funciona tan bien como en la computadora. Sí, sí hay una aplicación para celular, pero no te lo recomiendo. La de la computadora es definitivamente la que te recomiendo. Entonces, aquí vamos a graficar la función log x. Vamos a poner así, f de x o y, es lo mismo, f de x es lo mismo que y. Esto es igual a log x, ¿de acuerdo? Log x. Ahí está. F de x es igual a log x. Vamos a poner otra parecida. G de x, que es otra función para que no se confunda con f de x. G de x es igual a paréntesis log, no, perdón, log afuera del paréntesis, log paréntesis 4, x, así. Y la GeoGebra lo interpreta como logaritmo base 4 de x, ¿de acuerdo? Aquí hay dos funciones logarítmicas. Log x quiere decir logaritmo base 10 de x. Y log 4x significa logaritmo base 4 de x. Aquí nada más con eso es suficiente para que te des cuenta que se parecen mucho. Todas las funciones logarítmicas sencillas que son de alguna base de x, logaritmo base 4 de x, logaritmo base 7 de x, todas tienen un parecido impresionante. ¿De acuerdo? Ok, observa su dominio. El dominio de la función quiere decir qué tanto se extiende en el eje X. El dominio de la función es desde dónde hasta dónde abarca sobre el eje X. Como puedes ver, aquí está el 0. ¿De acuerdo? Aquí está el -1. Yo te preguntaría, ¿ves que ves que la gráfica pase por los números negativos del eje X? O sea, que la gráfica pase por aquí por el -2. No, ¿verdad? Por el -1, tampoco. Solamente va desde el 0 hacia el infinito positivo. O sea, aquí está el 0 y aquí está el infinito positivo. Ese es el dominio de la gráfica. Muy bien, vamos a volver a la pregunta. Pregunta, determina el dominio de la siguiente función. Logaritmo de x o logaritmo base 6 de x o logaritmo base 7 de x, todas las funciones logarítmicas tienen un dominio que va desde el 0 sin incluirlo, o sea, con paréntesis. El paréntesis nos dice que no incluye el 0. Hasta el infinito sin incluirlo tampoco. Ni el 0 ni el infinito se van a incluir en este caso. O sea que tendría que venir así, con paréntesis. Por lo tanto, la respuesta sería la D. Muy bien. Seguimos. Esa fue la pregunta número 53. Determina el dominio de la función y igual al logaritmo de x menos 2. Ok,
aquí no hay que confundirnos. No es como el ejemplo que pusimos hace rato de que era logaritmo base 7 de x, logaritmo base 10 de x. ¿Qué pasa cuando aparece aquí junto a la x un menos 2? Esto es un desplazamiento de la función, un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Generalmente, si la función es positiva, como aquí que es positivo, el desplazamiento que ves aquí es un desplazamiento hacia la derecha. Se movió 2 lugares hacia la derecha. La mejor manera de que me entiendas esto es con GeoGebra. Mira, el programa GeoGebra tú lo puedes descargar gratis de su página de internet. Escribes en Google GeoGebra y es la primera página que aparece aquí que dice geogebra.org. Te recomiendo que lo descargues para tu computadora y que practiques todo lo que te estoy explicando. ¿De acuerdo? Ve, repasa el video de la grabación para que quede muy claro lo que te estoy explicando. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta función, la que tengo aquí, la azul. Y igual al logaritmo base 4 de x. Si en lugar de poner x, pongo x menos 3. ¿Viste lo que pasó? Esta curva azul se movió 3 lugares hacia la derecha. ¿Y qué pasa si dijera x menos 2? Pues se va a mover 2 lugares hacia la derecha. Vamos a ver. X menos 2 en lugar de x menos 3. Ahí está. Se movió 2 lugares hacia la derecha. ¿Te acuerdas cuál era el dominio del problema anterior, de la pregunta anterior? Decíamos que iba desde 0 hasta infinito. Pero esta azul ya no va de 0 hasta el infinito, ahora va desde el 2 hasta el infinito, porque se movió hacia la derecha, ¿ya la viste? Aquí está el 2. Ahora va de 2 hasta el infinito. Muy bien. Volvamos aquí a la guía. Por lo tanto, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Si hace rato era desde 0 hasta infinito con paréntesis, pues ahora sería con paréntesis desde el 2 hasta el infinito. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Seguimos. Esa fue la pregunta 54. Se supone que esta es la guía del área 4 y la dificultad es muy parecida a la del área 1. Para que tomes eso en cuenta. Muy bien, pregunta número 55. Yo que tú no me perdí el curso, además está muy barato. Muy bien, seguimos. Pregunta número 55. Calcula la distancia entre los puntos. Bueno, esta ya es de geometría analítica. Ok, esto lo vamos a ver después con geometría analítica con más detalle. Además está muy sencillo. Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una circunferencia? Todo esto es geometría analítica. Está muy fácil. Sí, ya estoy habla de geometría analítica. Entonces, por hoy vamos a interrumpir la clase y vamos a continuar mañana. Mañana también vamos a seguir revisando esta parte de la guía y vamos a continuar con multiplicación. Por favor, revisa los ejercicios que te envié y continuamos mañana. Si tienes duda, envíala por WhatsApp. Hasta mañana.